Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio de Romanos. Estamos considerando el capítulo 1, el versículo 1, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Y en la lección anterior estuvimos considerando un poco acerca de quién fue este hombre Saulo de Tarso y de cómo fue su conversión. Lo que queremos es tener un amplio conocimiento acerca de esta persona y por qué razón hacemos énfasis en este apóstol, el apóstol de la iglesia. Ahora, en esta lección, queremos estudiar y aprender juntos acerca de qué es lo que recibió el apóstol Pablo. Vamos a considerar un poco acerca del misterio escondido que Dios tenía guardado, esperando el tiempo para darle a conocer y revelárselo a este hombre Pablo. Dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos enseñanzas que son muy útiles y muy provechosas para nuestra vida espiritual, ya sea en tipos, en figuras y en sombras. Encontramos verdades escondidas. Pero hay una porción en particular, que son las 14 cartas o los 14 libros escritos por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. A Pablo le fue encomendado revelar el propósito de Dios para con la iglesia, y él nos indica cómo entrar en ese propósito. Sin estas 14 cartas o 14 libros escritos por el apóstol Pablo, la Biblia no sería completa. Sin duda, Pablo se dio cuenta de que él estaba escribiendo las Escrituras. A él había sido encomendada la administración de la verdad, la revelación completa para la iglesia en este tiempo de la gracia. Vamos a mirar una referencia en Colosenses, capítulo 1, el versículo 25. Colosenses, capítulo 1, el versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Aquí vemos entonces que Pablo no recibió esta verdad de hombre alguno también, sino que él fue hecho ministro, dice, según la administración de Dios, según lo que Dios predeterminó en su mente. Ya tenía ordenado esta administración que estaba preparada para el apóstol Pablo. Pablo no recibió esta verdad de otro hombre, sino que él recibió por revelación directamente por el Señor Jesucristo. Esto podemos encontrar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 11 en adelante. Vamos a mirar Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Aquí encontramos entonces que Pablo recibió directamente por mano del Señor Jesús
Ningún hombre le enseñó este evangelio, ni escuchó por ahí. Con seguridad, Pablo había escuchado del evangelio de Cristo por medio de los hombres. Seguramente habrá escuchado el testimonio de Esteban antes de que fuese apedreado. Probablemente escuchó más aún al perseguir y encarcelar a los creyentes. Pero cuando llegó el tiempo que estaba ordenado en los propósitos de Dios de enseñar a Saulo, que sería llamado Pablo, el Señor Jesucristo mismo apareció a Pablo y le reveló esta verdad. Tenemos una declaración del mismo apóstol en 2 de Corintios, en el capítulo 12. Vamos a mirar 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 en adelante. Dice, versículo 1 podemos leer, 2 de Corintios 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí Pablo nos cuenta de una experiencia que no podía describir bien. Él conoció a un hombre en Cristo, seguramente el Cristo que llevamos todo dentro, la nueva creación, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aprendemos un poco acerca de la manera de Dios, de cómo se revela al hombre. Desde la antigüedad, como Dios le reveló a Moisés acerca de la creación, el origen de las cosas creadas por él. Dios se tomó un tiempo y le reveló a Moisés cómo él creó todas las cosas, porque humanamente Moisés nunca hubiera sabido semejantes verdades. Así también como le reveló al apóstol Juan acerca de las cosas venideras en el libro de Apocalipsis. Por eso el Señor lo lleva a la isla de Patmos y ahí le comienza a revelar lo que Él va a hacer en el futuro. Pero a ninguno de ellos le reveló su propósito para con la iglesia. Como dijimos, un mensaje especial para un pueblo especial, para un tiempo especial. Tenemos una declaración del Señor Jesucristo anticipando este acontecimiento. Vamos a mirar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, vamos a mirar el versículo 16. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí el Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, dando una enseñanza del buen pastor, nos dice que Él vino para sus ovejas, Él vino para su nación, para el pueblo de Israel. Él vino a este mundo a predicar el Evangelio del Reino. Como sabemos, el Señor Jesús predicó el Evangelio del Reino para Israel, sus ovejas. Pero aquí dice que tiene otras ovejas que no son de este redil, o sea, indicando a los gentiles. Dice, aquellas también debo traer, y habrá un rebaño, ese rebaño es la iglesia, y un pastor o un administrador, o sea, indicando a este hombre Pablo. Verdaderamente la palabra del Señor es maravillosa.
sus enigmas, lo escondido detrás de cada detalle. De esa manera vemos cómo el Espíritu Santo revela a cada corazón sincero y deseoso un poquito de la gran profundidad e inmensa sabiduría divina. Tenemos otro relato cuando Jesús iba camino a la crucifixión. Queremos considerar bien cada detalle para entender lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta mañana. Vamos a mirar un relato en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, el versículo 26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. En este relato encontramos a un hombre llamado Simón de Cirene. Dice que cargó por un momento la cruz del Señor Jesucristo. Y lo que queremos ver es los detalles, como siempre decimos, del por qué está escrito estos relatos en la Escritura. ¿Quién era este hombre, Simón de Cirene? Se dice que este hombre era originario de Cirene, y Cirene era una antigua colonia griega que estaba ubicada en el norte de África, en lo que en la actualidad hoy se conoce como Shaat, en Libia. Lo que no sabemos con exactitud es que si este hombre vivía en Jerusalén o vivía en Cirene y estaba de paso por Jerusalén. Es muy probable que haya sido judío, ya que era común que muchos judíos fuesen de ese lugar. Lo que sí sabemos es que era el padre de Alejandro y de Rufo. Esa referencia tenemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, el versículo 21. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Aquí encontramos que este hombre dice que fue padre de Alejandro y de Rufo. Y este Rufo, este es el Rufo que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 13, que vamos a mirar también un poquito la referencia de nuestro apóstol. Romanos 16, el versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Aquí encontramos entonces que este Rufo es el que menciona el apóstol Pablo en esta porción, que también hace mención de la madre de Rufo, esposa de Simón. Podemos decir que este hombre tenía una familia que estaba compuesta por su esposa y sus 2 hijos. Lo que sí sabemos que la Escritura declara 2 veces que este hombre estaba en el campo. Pues usted puede anotar la referencia que ya vimos en Marcos 15, versículo 21, y Lucas, capítulo 23, versículo 26. Es muy probable que este hombre haya escuchado el griterío y el tumulto de las personas, ya que el acontecimiento de la crucifixión fue muy notoria, y su curiosidad de ver lo que pasaba lo llevó a ese lugar donde estaba Jesús. El Señor Jesucristo había sido muy castigado y azotado durante la noche anterior.
Podemos decir que estaba totalmente desfigurado y ensangrentado, en un estado de debilidad total, intentando cargar su cruz transversal de 75 kilos de peso. No podemos imaginar la cara de asombro de este hombre al ver al Señor Jesús en esa situación. Podemos decir que este hombre tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, así como nuestro amado hermano Pablo también tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Es allí, en esa situación, donde uno de los soldados romanos le obliga a este hombre a cargar la cruz de Cristo. Podemos decir que Simón vio con sus propios ojos a Cristo totalmente desfigurado y castigado. Ningún hombre le contó tal acontecimiento. Él vio con sus ojos. Así como nuestro amado hermano Pablo, ningún hombre le contó lo que él vio. Se dice que este hombre cargó la cruz de Cristo 600 metros aproximadamente. O sea que desde el lugar donde se encontró con Jesús hasta el lugar donde iba a ser crucificado, había aproximadamente 6 cuadras. Podemos decir que este hombre no solo fue un testigo ocular, sino que también fue un participante directo de la obra de la cruz. Como si fuera necesaria la presencia de este hombre para completar la obra de la cruz hasta llegar al lugar donde iba a ser crucificado nuestro Señor. En otras palabras, podemos decir que este hombre completó un poquito lo que faltó en ese camino hasta llegar al lugar de la crucifixión. No estamos diciendo que la obra de la cruz fue incompleta. Al contrario, la obra de la cruz fue totalmente completa y victoriosa. Lo que estamos diciendo es que faltó un poquito en el camino hasta llegar al lugar de la crucifixión. Podemos decir que existe un total acuerdo con las Escrituras cuando nuestro hermano Pablo hace esta declaración en Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta es la declaración del apóstol, que él estaba cumpliendo lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, que era por la iglesia. Con seguridad, este hombre Simón también sufrió un poco por el hecho de cargar una cruz transversal de 75 kilos de peso al lado de Jesús por casi 6 cuadras. En otras palabras, podemos ver muy claramente lo que el Espíritu Santo está revelando a través de la Escritura, que ya estaba escrito en la palabra de Dios, en sombras y figuras, el ministerio de este hombre, Pablo. Como enseña el significado de este nombre, Simón, que significa prestar atención. Por eso, prestamos atención a este hombre Pablo y a sus escritos. Como también Sirene significa supremacía, y supremacía significa superioridad, grado o categoría superior, indicando, como sería el nombre Simón de Sirene, indicando de prestar atención al mensaje superlativo de nuestro apóstol. Así nuestro hermano Pablo
sufrió durante su ministerio. Así nos declara en 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a mirar un poco en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí, como vemos, este es el testimonio de nuestro apóstol. Vemos cómo fue su ministerio terrenal. No tuvo un ministerio popular delante de los hombres. Como vemos hoy en día en el mundo cristiano, grandes pastores y mensajeros de Dios con una popularidad muy grande delante de los hombres. Pero no fue el caso del apóstol. Él no tuvo un ministerio popular delante de los hombres, ni tampoco vemos alguna prosperidad terrenal. Y así es la vida del cristiano. Si queremos ganar a Cristo como nuestro premio, nos va a pasar estas cosas. Es necesario que nos pase la lucha, la prueba, la dificultad, los peligros. Tal vez no nos van a azotar literalmente, pero vamos a recibir otra clase de azote. Peligro entre hermanos. Tantas cosas vamos a experimentar si realmente nosotros amamos al Señor. Y así tenemos como ejemplo la vida de este hombre. Podemos decir que acá vemos cómo fue cargando la cruz del Señor por 6 cuadras, como leímos anteriormente. Así le vemos al apóstol, cargando la cruz como Simón de Cirene por 6 cuadras, 600 metros, hablando de la 6ª dispensación, la dispensación de la gracia. Estas son las 6 cuadras que estamos atravesando, cada uno de nosotros que tenemos la esperanza de reinar con el Señor Jesucristo. Gracias al Señor por tener a nuestro alcance este maravilloso y superlativo evangelio de gracia y gloria. En esta mañana, cualquiera que sea su dificultad, cualquiera que sea su lucha o su prueba, o tal vez alguna enfermedad física, podemos levantarnos y agradecer al Señor y darle la gloria y la honra y la alabanza que Él merece, porque Él está permitiendo esta situación en nuestra vida, para que nosotros alcancemos lo mejor. Y así dice el apóstol que Él se sentía gozoso, estimaba todo lo terrenal como pérdida, para ganar a Cristo como premio. La revelación de Pablo, como registrada por el Espíritu Santo en sus cartas, es muy distinta de cualquier otra porción de Escritura.
Él fue el apóstol de los gentiles y entre los autores del Nuevo Testamento tuvo un mensaje tan diferente que el Espíritu Santo le guió a llamarlo mi Evangelio. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo nos dejó más escrituras que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. 14 cartas en total. Este es el registro de su Evangelio. Si lo que Dios le reveló podría ser expresado en pocas páginas, no habría necesitado escribir tanto. El Evangelio de Pablo nos enseña muchas cosas que no están registradas en otra parte de la Escritura. Vamos a considerar algunas cosas. No podemos enumerar todas, esto vamos a ir aprendiendo a medida que vamos estudiando esta carta a los romanos. Primeramente, nos enseña con qué propósito Dios dio la ley en el Antiguo Testamento. Dice Pablo que la ley fue dada para que el pecado abundase. Qué extraño, ¿no? Esto tenemos en la carta a los romanos. Vamos a mirar un poquito en el capítulo 5. Y como vamos a ver más adelante, a medida que vamos estudiando, vamos a ir ampliando y considerando este tema. Romanos capítulo 5, vamos a mirar el versículo 20. Romanos 5, 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué extraño. Si nosotros retrocedemos en el libro de Éxodo, vamos a encontrar que Israel dio una declaración delante del Señor. Ellos dijeron, nosotros haremos todo lo que Jehová os dijere, mostrando la capacidad propia del pueblo, como diciéndole, estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios nos diga. Entonces, Dios les dio la ley a este pueblo solamente para mostrarle su incapacidad, de que no iban a poder cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa y el hombre es pecaminoso. Entonces, Dios les dio la ley para mostrar la incapacidad. Y no solo para mostrar la incapacidad, sino para que el pecado abundase. Porque cuando apenas bajó Moisés del monte Sinaí, ya estaban quebrantando el primer mandamiento. No adorarás, dice, imágenes ni ídolos, y ya estaban haciendo un becerro de oro. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que Dios dio la ley en el Antiguo Testamento para que el pecado abundase? Esto vamos a aprender más adelante también y vamos a considerar en más profundidad. Solo el apóstol nos enseña esta verdad. Y esto no encontramos en otras escrituras. Segundo, que todos somos aceptos por Dios si Cristo está en el corazón. Hoy no hay diferencia entre judío, entre gentil, entre esclavo, libre, blanco, negro, indígena, millonario, pobre, sudamericano, etc. La salvación, como sabemos, es el plan de Dios para toda la humanidad, pero no todos aceptan el plan de Dios. Está al alcance de todo el mundo, pero algunos reciben y otros no reciben. Y no hay diferencia. Si acepta a Cristo en el corazón, ya es un hijo de Dios y es miembro de la familia de Dios y es parte del cuerpo de Cristo. Y esto no encontramos en otras escrituras. Tercero, el nuevo nacimiento, la entrada de Cristo en nuestro corazón. Sin esta revelación nueva de Cristo en nosotros,
el nuevo nacimiento sería un enigma, un misterio sin resolver, tanto a nosotros como lo fue para Nicodemo. Si recordamos el relato de Jesús con Nicodemo, vemos que Nicodemo le pregunta al Señor, ¿y cómo tengo que hacer? ¿Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Dice. ¿Cómo voy a hacer para nacer de nuevo? Es lindo leer ese pasaje y que el Espíritu Santo nos pueda revelar y mostrar. ¿Quién creería que Jesús quiso decir que entraría literalmente en nosotros? Si el Espíritu Santo no le había revelado a Pablo a afirmarlo, como verás. Qué maravillosa la palabra, hermano. Esto no encontramos en otras escrituras. Luego tenemos nuestra posición en Cristo una vez salvado. Vamos a mirar en la carta a los Efesios, capítulo 2, el versículo 6. Efesios, capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué hermosa declaración! Esto es la gracia de nuestro gran Dios y Padre Celestial, que nos levanta del muladar, nos saca de nuestra condición de pecado, sin esperanza, sin rumbo de este mundo, y al aceptar a Cristo como nuestro único Salvador personal, por fe, automáticamente Él nos coloca en una posición que es inalterable. Nos hace sentar en los lugares celestiales, dice. Nos sentó juntamente, dice. Con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a la misma altura, a la misma posición que el Señor Jesucristo. Y esto es solo por gracia, solo por la gracia, no por mérito alguno, no porque hayamos hecho algo en particular, que hemos ganado tal o cual cosa. Esta es la posición de cada hijo de Dios. Dios nos mira y nos ve sentado en los lugares celestiales en Cristo. Ahora nuestro estado como cristiano, como hijo de Dios aquí en la tierra, tiene variación, tiene alteraciones. Hoy podemos estar fiel, podemos tener comunión con Dios, y mañana no podemos hacer eso. A lo mejor estamos con alguna prueba, con alguna lucha, y no estamos a la altura de nuestra posición. Y eso no tiene nada que ver con la posición que Dios nos colocó en Cristo Jesús. Y esto tampoco encontramos en otras escrituras. Otro punto es también ganar a Cristo como premio. Vamos a mirar en Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí encontramos una enseñanza acerca de ganar a Cristo como premio. Encontramos en esta carta a los filipenses una enseñanza de una competencia, de una carrera. Pone un ejemplo de una carrera. Ahora, todo lo que entran, los que van a competir en la carrera, no todos van a ganar el premio, aunque pudieran, si quieren, pero no todos van a ganar el premio. Así es con nosotros. El hecho de que seamos salvados y que tengamos vida eterna no significa que vamos a ganar a Cristo como nuestro premio. Hay algunos requisitos, algunas cosas que debemos aprender para ser aprobado para ganar el premio.
Y esto tampoco encontramos en las otras escrituras. Otro punto es el arrebatamiento de los creyentes según el orden y las distintas filas. Vamos a mirar en 1 de Corintios, en el capítulo 15, versículos 51 y 52. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Acá el apóstol Pablo nos enseña acerca de las distintas glorias del creyente, el orden del arrebatamiento, las distintas filas. Es algo que estaba escondido. No muchos entienden la segunda venida del Señor. Muchos creen que el Señor Jesucristo va a venir y todo ojo le verá, como declara en la última parte del Evangelio de Juan. Dice que así como me voy, así todo ojo me veráis. Pero no, eso no es para la iglesia, eso es para la nación de Israel. Nosotros, el encuentro del Señor Jesucristo va a ser en el aire. Va a haber un arrebatamiento. Va a desaparecer gente en el planeta, en distintos lados. Vamos a tener un encuentro con el Señor en el cielo. Primeramente va a resucitar a los que han muerto, los que están en el sepulcro, en la sepultura, en el cementerio. No importa el tiempo, no importa si no haya quedado nada en esa sepultura. Dios va a levantar de ahí con el poder del Espíritu Santo, y va a transformar ese en un cuerpo de gloria. Y nosotros, si quedamos, si estamos en vida, vamos a ser transformados, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a encontrarnos con el Señor y esos santos fieles en el aire. ¡Qué promesa, hermano! ¡Qué esperanza tan gloriosa que tenemos! Y esto tampoco encontramos en las Escrituras. Vamos a mirar una última referencia en la primera carta a los Tesalonicenses. Acá también tenemos otra declaración de nuestro apóstol. En la primera carta a los Tesalonicenses, vamos a mirar el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Qué declaración que tenemos del apóstol. Acá muy claramente nos enseña acerca de nuestro arrebatamiento. Dice que Él no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, de los que han partido.
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esos otros son los impíos, la gente que no ha aceptado a Cristo. Hay esperanza para el Hijo de Dios. Cuando parte un familiar, un ser querido, tenemos la esperanza de volverle a ver en la postrer resurrección. Dios ha declarado esta verdad, y así va a ser. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¡Qué declaración! ¡Qué promesa que Dios nos da! Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que ya durmieron. Primero va a levantar a los que partieron, a los si fueron fieles, si fueron rendidos al Señor. Entonces Dios le va a levantar de la sepultura, porque Dios tiene poder para levantar de la sepultura. Y va a traer un cuerpo glorificado, y le va a levantar y le va a llevar en el aire. Y ahí con Jesús, luego nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a tener ese encuentro tan glorioso en el aire. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, en el aire, para recibir al Señor en el aire. El Señor no va a tocar la tierra, porque la tierra está con pecado, está pecaminosa, y Dios, Él es santo. Todo va a ser en el aire, el encuentro glorioso. Ahí se va a encontrar con su esposa para toda la eternidad. Y así estaremos siempre con el Señor. Qué maravillosa el mensaje del Evangelio del apóstol Pablo. Y esto tampoco, hermano, encontramos en otras escrituras. Bueno, hasta aquí vamos a considerar el versículo 1 todavía del capítulo 1 de esta carta tan preciosa a los romanos. Que el Señor bendiga la porción de su palabra.